El cerebro se lava a sí mismo, principalmente mientras dormimos. Dentro de su tejido, entre las células, existe una red de microcanales formados por las prolongaciones de los astrocitos, unas células gliales que actúan como cuidadoras. Sus membranas están atravesadas por la acuaporina 4, una proteína que funciona como una compuerta para el agua. A través de estas vías, el líquido cefalorraquídeo penetra en las profundidades del cerebro siguiendo las arterias, se mezcla con el líquido extracelular y arrastra los productos de desecho, desde basura molecular hasta proteínas como el beta-amiloide, hacia el exterior, siguiendo las venas y llegando a los colectores linfáticos de las meninges. Este flujo linfático se activa de forma más intensa durante el sueño profundo y lento. Las neuronas parecen encogerse temporalmente, el espacio extracelular se expande en decenas de por ciento, facilitando la limpieza del tejido. Las pulsaciones de los vasos, los micromovimientos respiratorios y las propias oscilaciones de baja frecuencia de la corteza, que durante la noche se manifiestan como una marea rítmica, actúan como bombas. Con la edad, la eficacia de esta limpieza disminuye y la falta crónica de sueño se asocia estadísticamente con la acumulación de proteínas tóxicas, lo que explica el interés en la higiene del sueño no solo como un consejo cotidiano, sino como un factor para la salud cerebral a largo plazo. También es importante destacar que el cerebro carece de un sistema linfático clásico dentro del parénquima. Su función la asumen la glía y las meninges, donde se han descubierto vasos linfáticos. No se trata de una metáfora poética, sino de una plomería física. Desde la posición del cuerpo hasta los ritmos de respiración, todo influye en la velocidad de la limpieza. Por la noche, el ordenador central realiza una limpieza de caché, un servicio invisible que ocurre sin ningún pico de conciencia, pero con un efecto medible en la claridad mental durante el día. Segundo hecho. El recuerdo no es una cinta en un estante, sino un archivo que se sobrescribe cada vez que se abre. Tan pronto como un episodio del pasado surge en la conciencia, la huella de la memoria se vuelve temporalmente plástica. Se activan procesos de reconsolidación y en esta breve ventana se pueden insertar nuevos detalles o debilitar viejas marcas emocionales. Es por eso que los testimonios de testigos son tan vulnerables a las formulaciones sugestivas, y las técnicas terapéuticas que trabajan con recuerdos traumáticos intentan evocarlos, luego reempaquetarlos y fijarlos nuevamente. Biológicamente no es magia, sino una fina coordinación del hipocampo, la amígdala y la corteza. Parte de los contactos sinápticos, por así decirlo, quitan el candado. Las moléculas proteicas estabilizadoras de las marcas de memoria se sintetizan de nuevo, y la grabación se fija en una forma ligeramente modificada. Las emociones son poderosos editores. Los neuromoduladores como la noradrenalina amplifican el grabado de eventos significativos, por lo que los bloqueadores de receptores de adrenalina en experimentos debilitaron el matiz afectivo de algunos recuerdos. De aquí también surge el mito de la memoria fotográfica. El cerebro adulto casi no tiene instantáneas estables e inalterables. Hay una unión de borradores que cada vez acerca el contexto, olores, entonaciones, expectativas. Paradójica es la conclusión. La plasticidad, que hace que la memoria sea poco confiable, al mismo tiempo permite aprender, repensar la experiencia y salir de la prisión de las imágenes intrusivas. El precio de la flexibilidad son las ediciones inevitables, a veces imperceptibles, pero siempre reales. Tercer hecho. El cerebro opera con un microrretraso. Decenas de milisegundos transcurren desde que la luz de una lámpara llega a la retina, las señales recorren el tracto óptico y la corteza construye una imagen coherente. Sin embargo, no percibimos este desfase porque el cerebro no espera, sino que predice. Constantemente envía borradores del futuro desde los niveles superiores de la corteza hacia abajo, cotejando las expectativas con la afluencia de datos sensoriales y minimizando el error de predicción. Esta arquitectura se conoce como codificación predictiva.
Cuando realizamos movimientos oculares bruscos, sacadas, varios de estos saltos ocurren cada segundo. El sistema visual reduce temporalmente la sensibilidad, supresión sacádica. Y en paralelo, una copia del comando motor, descarga colateral, advierte a las áreas visuales sobre el próximo desplazamiento de la escena. El resultado es una imagen estable en lugar de un fotograma con bandas borrosas. En otro truco, el cerebro une eventos que caen dentro de una breve ventana de vinculación de aproximadamente 100 milisegundos. El sonido y la imagen comienzan a aparecer simultáneos, aunque llegaron en momentos distintos, por lo que un ilusionista, chasqueando los dedos, desplaza fácilmente nuestra percepción del momento. Ilusiones como el flash lag demuestran que el sistema no solo persigue la realidad, sino que extrapola de antemano las trayectorias de los objetos en movimiento. De lo contrario, fallaríamos constantemente al atrapar una pelota. Incluso las expectativas semánticas actúan como un navegador. El cerebro completa frases ruidosas, dibuja los finales de las palabras y anticipa la siguiente nota en una melodía. Esta anticipación constante proporciona velocidad, pero a veces resulta en fantasmas. Oímos lo que no ocurrió. Vemos un mundo estable donde los sensores se agitan y tomamos una sustitución cuidadosa por percepción pura. La conclusión es prosaica y sorprendente. El momento presente es una versión meticulosamente editada del pasado reciente, ajustada a la predicción del futuro cercano. El cuarto hecho revela que la mitad de la potencia oculta del cerebro no reside en las neuronas, sino en su sombra de células gliales, que antes se consideraban un mero soporte pasivo. Las estimaciones actuales sugieren que el cerebro humano contiene unos 86 mil millones de neuronas y un número comparable de células gliales, y estas células gliales realizan funciones esenciales para que el pensamiento no se desmorone. Los astrocitos, con sus finos apéndices, envuelven la sinapsis, formando un contacto tripartito: presinapsis, postsinapsis y el propio astrocito. Sus ondas de calcio y la liberación de moléculas mediadoras, desde el ATP hasta la D-serina, modulan la transmisión de señales, actuando como un ingeniero de sonido invisible que ajusta el volumen. Cuando la red neuronal funciona de manera descontrolada, los astrocitos suministran energía a las neuronas, procesan la glucosa en lactato y en momentos de alta actividad alimentan la sinapsis con él. El lactato, además, actúa como una señal que desencadena cascadas de plasticidad, cimentando así las huellas de la memoria. La microglía, el ejército inmunológico y escultor de las conexiones, elimina sinapsis redundantes durante el desarrollo y el aprendizaje, guiada por etiquetas moleculares del complemento, liberando espacio para circuitos deseados. En caso de inflamación crónica, este mismo mecanismo puede fallar y afectar la selectividad. Los oligodendrocitos, al crear el aislamiento de mielina, controlan no solo la velocidad, sino también la sincronización. Las vías activas reciben un revestimiento adicional, asegurando que los impulsos lleguen justo a tiempo para formar una fase coral, fundamental para ritmos claros y una temporización precisa, como en la corteza auditiva y el hipocampo. El mito de las neuronas solistas se desmorona. Sin la glía, la energía no funciona, la sensibilidad no se ajusta y los errores de cableado no se corrigen. Incluso nuestro servicio cerebral nocturno, desde el equilibrio iónico hasta la limpieza del espacio extracelular, está en gran medida dirigido por la glía, que ha pasado de ser un elemento de fondo a convertirse en uno de los protagonistas principales de la escena neurológica. Quinto hecho. El cerebro es el aseta más derrochador del cuerpo. Pesa alrededor del 2% de la masa corporal, pero en reposo consume, según las estimaciones, la quinta parte de toda la energía y funciona con la potencia de una lámpara de mesa, unos 20 vatios. Y aún así, ahorra cada chispa. El principal gasto no son los esfuerzos mentales, sino el mantenimiento de una preparación eléctrica ininterrumpida. Las bombas en las membranas transportan iones de sodio y potasio para mantener la posibilidad de un impulso al borde de la tensión. Miles de millones de sinapsis mantienen los gradientes, capturan moléculas intermedias y eliminan el ruido. La actividad adecuada, cuando resuelves un problema, solo supone un aumento del ya enorme fondo. De ahí el fenómeno de la red de modo pasivo, default mode,
Incluso tumbado con los ojos cerrados, el cerebro gasta una parte colosal de energía en simulaciones internas, probar escenarios, predecir escenas sociales, ensayar circuitos neuronales. La cocina metabólica está finamente organizada. Las neuronas prefieren la glucosa, pero en picos de actividad, los astrocitos la convierten en lactato y la suministran como carbohidratos rápidos directamente a la sinapsis. Durante el ayuno, el cerebro cambia parcialmente a cuerpos cetónicos y esto salva, pero no elimina, la necesidad de glucosa. La energía dicta la arquitectura. La codificación es a menudo dispersa, solo una pequeña fracción de neuronas está activa a la vez. Las interneuronas inhibitorias mantienen la red bajo control para que los impulsos innecesarios no quemen combustible en vano. Y los revestimientos de mielina aceleran la entrega de señales sin un coste adicional por cada milisegundo. Incluso los ritmos alfa, teta, gamma se pueden leer como el gráfico de un contador. Por fases abren y cierran ventanas de excitabilidad, estableciendo prioridades sobre a quién dar corriente en este momento. La paradoja moral es simple y estricta. Vemos, recordamos e imaginamos no tanto porque tengamos mucha energía, sino porque el cerebro ha aprendido a gastarla con una tacañería de joyero, permitiéndose el lujo del pensamiento sin salirse del límite de la batería. El sexto hecho, la leyenda del neurona de la abuela, se burlaba de la simplicidad. Supuestamente existía una sola célula que respondía únicamente al rostro de la abuela. La realidad resultó ser más sutil e interesante. En clínicas donde a pacientes con epilepsia se les implantan temporalmente electrodos muy finos en el lóbulo temporal medial, se encuentra una sorprendente selectividad en algunas neuronas. Estas disparan de manera constante ante la imagen de una persona o lugar específico, un actor, un edificio conocido, incluso un personaje ficticio, y permanecen inactivas ante docenas de otras imágenes. Además, la reacción de algunas células se mantiene al cambiar el ángulo, el tamaño, el estilo de la imagen e incluso al presentar el nombre en texto o al pronunciarlo en voz alta. Estas células conceptuales no son íconos aislados, sino nodos en una codificación muy dispersa. Una entidad está representada por un conjunto de neuronas, y una neurona puede formar parte de varios conjuntos, interconectando historias y contextos. Es precisamente gracias a esta dispersión que la memoria episódica puede vincular rápidamente un nuevo evento con conceptos ya existentes. Te encuentras con un actor en un lugar inusual, y los conjuntos del actor y del café junto al parque se activan juntos grabando un nuevo episodio. Un detalle importante. Estas células se encuentran en estructuras donde opera la unión de episodios, el hipocampo y áreas adyacentes. En las zonas sensoriales primarias casi no se observan respuestas tan significativas. El mito se derrumba en ambos sentidos. No existe una única neurona mágica para cada persona, pero sí existen detectores de alto nivel cuya actividad está relacionada no con píxeles, sino con el concepto, la experiencia, la historia. Esto explica tanto el fenómeno del reconocimiento repentino por un rasgo vago, como por qué, al recordar a un amigo, reconstruimos involuntariamente su voz, su olor y su chiste favorito. En la memoria se enciende no una fotografía, sino una red donde el significado es más importante que la forma. Séptimo hecho. Durante mucho tiempo se creyó que los nervios no se regeneran y que el cerebro adulto es como concreto endurecido. Sin embargo, en una de sus zonas importantes, la circunvolución dentada del hipocampo parece que continúa generando silenciosamente nuevas células incluso después de la madurez. Su origen son precursores similares a células madre en la zona subgranular. Se dividen, dan lugar a neuroblastos. Estos extienden dendritas durante semanas, aprenden a escuchar los ritmos teto y gamma y desarrollan contactos axonales con el campo CA3. Al principio, estos recién llegados son extraordinariamente plásticos. Su umbral de excitación es más bajo y sus ventanas de aprendizaje son más amplias, como si el cerebro les impartiera un curso acelerado de integración. El significado funcional se relaciona con la separación de lo similar.
Cuando dos episodios son casi indistinguibles, como el estacionamiento de ayer y hoy o dos olores a café, son estas neuronas jóvenes las que ayudan a diferenciar las huellas, evitando que se mezclen. En experimentos con animales, correr, un entorno enriquecido e incluso el ritmo pulsante de nuevas impresiones aumentan la neurogénesis. El estrés crónico y el exceso de cortisol la suprimen. Los antidepresivos, en algunos esquemas, por el contrario, impulsaban el crecimiento y la supervivencia de las células recién nacidas, lo que se relacionaba con un efecto clínico retardado. En humanos, el panorama es más complejo y discutible. Los estudios post-mortem arrojan resultados contradictorios, desde la neurogénesis disminuye con la madurez hasta persiste incluso en la vejez, aunque de forma modesta. Por lo tanto, hay que ser cautelosos con las cifras. Existen estimaciones de 100 células al día para el hipocampo, pero son órdenes de magnitud, no marcas precisas. En el bulbo olfatorio, donde en los roedores hay un recambio vigoroso, en los humanos el fenómeno es mucho más moderado. Y sin embargo, incluso donde las nuevas neuronas son escasas, el cerebro no está desesperado. Las espinas dendríticas migran, las sinapsis redistribuyen el peso, las cubiertas de mielina maduran. El secreto no reside en el milagroso crecimiento de la memoria, sino en una silenciosa jardinería. Los tejidos saben cómo renovar sus herramientas para que la red no pierda la capacidad de distinguir el ayer del hoy. Hecho número 8. Cuando los cirujanos, en nombre del tratamiento de la epilepsia severa, cortan el cuerpo calloso, el principal puente entre los hemisferios, el mundo del paciente no se desmorona, pero una cualidad asombrosa sale a la luz. El hemisferio izquierdo, donde reside el centro del habla en la mayoría de los diestros, se convierte en un narrador que no soporta los vacíos. En experimentos clásicos, los estímulos se mostraban por separado, a veces al campo visual derecho, procesado por el hemisferio izquierdo, a veces al izquierdo, hemisferio derecho. Si la palabra sonrisa parpadea desde la izquierda, la boca permanece en silencio. El hemisferio izquierdo ve para hablar, pero la mano derecha se extiende para elegir la imagen de una sonrisa, y la izquierda, controlada por el hemisferio derecho, señala con confianza el objeto correcto. Pregunte en voz alta, ¿por qué lo eligió? Y el hemisferio izquierdo proporciona una razón instantánea, plausible pero inventada. Simplemente buen humor. Me gustó el color. Este intérprete une ratos parciales en una historia coherente para no vivir en las lagunas entre los flujos. En la vida cotidiana, el puente está intacto, pero el mecanismo permanece. A menudo explicamos nuestras propias decisiones a posteriori, sin darnos cuenta del trabajo oculto de los sistemas automáticos de percepción y motivación. Los hechos de experimentos relacionados añaden picante. En tareas con pistas fuera de la conciencia, las personas elegían correctamente opciones, inventando explicaciones decentes. Y en estudios del momento de la intención, la actividad cerebral a veces precedía al informe «decidí» en cientos de milisegundos. Un hallazgo importante pero discutiblemente interpretado. En realidad, no es una anulación de la voluntad, ni una doble personalidad, sino una demostración de la arquitectura. Muchos módulos especializados resuelven sus tareas privadas y el sistema del habla añade un subtítulo coherente. El objetivo de este subtítulo no es la verdad a toda costa, sino la continuidad del yo, para que, de día y de noche, con la mirada y el gesto, con la mano derecha y la izquierda, sigamos siendo un solo personaje que tiene razones, aunque a veces las invente. El noveno hecho. El dolor no es un telegrama directo de un tejido lesionado a la conciencia, sino una decisión que el cerebro toma al comparar las señales entrantes con las expectativas, el contexto y el coste del error. En la propia entrada de la médula espinal funciona la teoría de la compuerta. Las interneuronas inhibitorias en las astas posteriores o bien aprietan el flujo de impulsos nociceptivos o lo dejan pasar más ampliamente. Desde arriba, este control descendente del tronco cerebral presiona estas compuertas. La sustancia gris alrededor del acueducto y la parte ventromedial rostral del bulbo raquídeo activan las vías opioides endógenas.
De ahí el fenómeno de la analgesia por placebo. Cuando una persona espera alivio, se activa el mismo sistema descendente y el dolor real disminuye. La administración de naloxona, un antagonista opioide, alivia parcialmente este efecto, lo que indica directamente la participación de las endorfinas. La otra cara es el nocebo. La expectativa ansiosa potencia la respuesta al dolor y hace que el cerebro sea más sensible a las señales de amenaza. Incluso la forma de administrar el medicamento es importante. Una inyección abierta, cuando el paciente ve la aguja y escucha las palabras del médico, es notablemente más fuerte que una oculta con la misma dosis. El mapa corporal en la corteza tampoco es pasivo. Después de una amputación, algunas personas experimentan dolores fantasma. El esquema de la extremidad sigue vivo y envía señales de alarma. La terapia espejo, al engañar las expectativas visuales, a menudo interrumpe el bucle patológico. En experimentos menos radicales, la ilusión de la mano de goma cambia rápidamente la sensación de posesión. El cuerpo responde a la amenaza de una mano de goma con una respuesta galvánica de la piel, y los umbrales del dolor en la mano apropiada pueden desplazarse ligeramente. En la práctica, esto significa que la atención, las creencias, las señales sociales e incluso la mirada sobre el propio cuerpo son reguladores de pleno derecho. El cerebro nos protege de daños excesivos, pero no siempre es un ingeniero perfecto. A veces, la configuración protectora se vuelve demasiado alta. Y uno de los misterios es cuánto pueden la palabra, el ritual y el contexto reajustar el volumen del dolor de manera tan material como una pastilla. Hecho décimo. Los neurotransmisores no son emociones en una botella, sino un sistema de configuración global que cambia los modos de operación de la red. La dopamina, contrariamente a la popular frase de hormona del placer, en las vías clave codifica más bien el error de predicción de recompensa. Un éxito inesperado provoca un breve pico. Con el tiempo, el pico se desplaza a una señal anticipatoria, y la ausencia del premio esperado es un fracaso de actividad. Sobre esta matemática viven las máquinas tragaperras de recompensa variable y muchos sistemas de incentivos digitales. Los me gusta impredecibles y los drops infrecuentes enseñan al cerebro de forma fiable a esperar la próxima oportunidad. La acetilcolina del prosencéfalo basal aumenta la precisión de la entrada sensorial. Cuando una tarea requiere atención al detalle o el contexto cambia de forma predecible, el tono colinérgico potencia la influencia de los datos y reduce la imposición de suposiciones internas. El mundo visual se vuelve literalmente más nítido. La noradrenalina del locus coeruleus reconfigura las redes de forma avalancha ante las sorpresas. Los breves picos amplían la búsqueda, ayudan a pasar de una estrategia habitual a la exploración de nuevas opciones. La dilatación de la pupila, por cierto, a menudo rastrea esta preparación para el cambio. La serotonina, según varios modelos, establece horizontes largos y la sensibilidad al costo de los errores. Influye en la paciencia, la supresión de reacciones impulsivas y el equilibrio entre castigo-recompensa, aunque los roles específicos dependen de los circuitos y siguen siendo objeto de debate. En conjunto, estos sistemas no encienden la alegría ni apagan la tristeza, sino que reajustan las ponderaciones en el cálculo. ¿Qué considerar significativo? ¿Cuánto confiar en los sensores? ¿Si arriesgar o caer en la rutina? Un ejemplo sencillo. Al aprender un nuevo truco en bicicleta, la dopamina aprende de la diferencia entre esperado-recibido. La acetilcolina agudiza la sensación del manillar y la carretera. La noradrenalina se dispara ante un bache inesperado, pasando al modo de exploración. Y la serotonina ayuda a no rendirse tras un par de fracasos. El secreto es que la química del estado de ánimo es un lenguaje de prioridades, no etiquetas de emociones.